Hay tradiciones que no deberían romperse y hay palabras que jamás deberían decirse frente a los muertos, porque los difuntos escuchan. Mi nombre es Alejandro y lo que estás a punto de escuchar ocurrió en Tlalnepantla, después del Día de Muertos. Todo empezó con una simple ofrenda, pero terminó siendo una invitación al infierno. Mi tía Carmen siempre fue la más devota de las tradiciones. Desde niña la veía poner ofrendas hermosas en cada Día de Muertos. Pan, velas, fotografías, calaveritas y copal. Pero ese año fue distinto. Había tenido varios sueños extraños. Mi abuela, muerta desde hace más de 20 años, la llamaba por su nombre y le decía que todos la esperaban. Mi tía creyó que era una señal, así que decidió hacer la ofrenda más grande que hubiera puesto en su vida. La instaló en la casa familiar, una vieja construcción de muros gruesos y techos altos en Tlalnepantla, con más de 60 años de historia. Colocó las fotos de nuestros familiares fallecidos, flores de cempasúchil por todas partes y un arco de cañas sobre el altar. Pero cometió un error. En la parte superior, con pétalos de flor, formó una frase que decía: "Bienvenidos todos". Cuando le pregunté por qué escribió eso, me dijo sonriendo: "Porque todos los que hayan partido merecen ser recordados. Todos son bienvenidos". No supe por qué, pero esas palabras me provocaron un escalofrío. Esa noche, 2 de noviembre, la casa olía a copal y a pan de muerto. El ambiente era tan pesado que el aire parecía tener un sabor metálico. A las 11:55 de la noche, se fue la luz. Solo quedaron las velas del altar encendidas, titilando como si respiraran. En ese momento escuchamos 3 golpes en la puerta. Eran lentos, profundos, y resonaban por toda la casa. Mi tío abrió, pero no había nadie. Solo una corriente de aire helado y un murmullo que venía desde el patio. Decía algo que no entendíamos, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Esa fue la primera señal. A la medianoche exacta, todas las velas del altar se apagaron al mismo tiempo. El perro comenzó a ladrar con desesperación hacia la puerta. Mi prima y yo salimos con una lámpara. El patio estaba vacío, pero el suelo tenía huellas de pies descalzos, húmedas, que se dirigían hacia la ofrenda. Cuando mi tía vio eso, empezó a rezar, pero mientras lo hacía, una de las fotos del altar cayó al piso sola. Era la de mi abuelo, y justo después, otra, la de un tío que ni siquiera estaba muerto. Seguía vivo. Mi tía se quedó helada. Dijo que eso era imposible, que tal vez el aire la había tirado. Pero el marco del vidrio estaba tan frío que casi me quemó la mano cuando la recogí, como si hubiera salido del hielo. Los días siguientes fueron un infierno. El olor a copal se transformó en algo rancio, como carne podrida. Las puertas se cerraban solas, y cada madrugada, a la 1:03, escuchábamos pasos en el pasillo. No eran imaginaciones. El suelo crujía bajo un peso real. A veces escuchaba a alguien arrastrando los pies, y otras, un llanto bajo, profundo, que provenía del altar. Una noche, mientras todos dormían, escuché que el radio viejo de mi abuelo se encendía solo. Sintonizaba estática, hasta que entre los ruidos se escuchó una voz. Gracias por dejarme entrar. Sentí que se me detuvo el corazón. Corrí a desconectarlo, pero el aparato seguía hablando aunque no tenía pilas. Cuando lo arrojé al piso, la voz cambió de tono. Ahora era la de una mujer. No cierres la puerta. Todavía falta. Esa misma madrugada, mi tío, el que aún estaba vivo, sufrió un accidente automovilístico. Su coche se volcó camino al trabajo. Sobrevivió, pero juró que antes del impacto vio a alguien parado en medio del camino, a una mujer vestida de negro, y que su cara era idéntica a la de mi abuela. Mi tía entró en desesperación. Llamó a una señora que sabía limpiar casas.
Una mujer mayor que vino desde Tepozotlán con un saumerio y una mirada cansada. Apenas cruzó la puerta dijo algo que nos heló la sangre. Aquí no solo entraron tus muertos, entraron los que nadie quería recibir. Mientras hacía la limpia, las velas se apagaban una por una, y el humo del copal se movía en espirales hacia el techo, formando figuras de rostros. Yo los vi claramente. Uno de ellos abrió la boca como si gritara, pero no se escuchaba nada, solo el eco de una respiración pesada. De repente, la señora comenzó a toser sangre. Gritó que ya era tarde, que algo no quería marcharse. Salió corriendo dejando el saumerio en el suelo. Desde entonces, nunca más contestó las llamadas de mi tía. Las manifestaciones aumentaron. Aparecieron sombras moviéndose en los reflejos del televisor apagado. Los cuadros se retorcían solos, y cada vez que alguien pasaba por la sala, sentía una mano fría rozarle el hombro. Una noche, decidimos grabar con una cámara de seguridad. Al revisar las imágenes, vimos algo que todavía no puedo explicar. A las 12:03, el sensor detectó movimiento frente al altar. Una figura se formó entre las sombras. Era alta, encorvada, con una especie de velo cubriéndole la cabeza. Se acercó lentamente a la cámara, y justo antes de que la imagen se cortara, se escuchó claramente una voz diciendo: Gracias por la invitación. Mi tía cayó enferma después de eso. Fiebre, pesadillas y marcas de dedos en los brazos como si alguien la sujetara de noche. Llevamos sacerdotes, curanderos, incluso intentamos quemar lo que quedaba del altar. Pero el fuego se apagaba sin explicación. Era como si algo protegiera ese lugar. Han pasado semanas desde aquel Día de Muertos, y todavía, cada noche, a las 12:03 exactas, se escuchan los 3 golpes en la puerta principal. 3 golpes, pausados, que hacen vibrar los cristales. Ya nadie vive en esa casa, pero los vecinos aseguran que aún se encienden velas dentro, y que en las madrugadas se ve una figura sentada frente al altar, rodeada de flores marchitas. Dicen que parece una mujer, pero su rostro está cubierto, y que, si te acercas demasiado, susurra. Todos son bienvenidos. Dicen que los muertos solo vuelven si los invitas, pero si no especificas a quiénes, abrirás una puerta que nunca podrás cerrar, y algunos de los que crucen no se irán jamás. Yo soy Alejandro, y esto fue ¿Te imaginas lo que vi? ¿Y tú, te atreverías a poner una ofrenda con la frase «Bienvenidos todos»? Buenas noches, amigos imaginarios, si es que aún pueden dormir.